Buenas, profesor. Mi nombre es Guillermo Mendoza y esta es mi actividad sobre las leyes de Newton. Buenas, profesor. Esta es la primera pregunta que usted nos planteó. Mi nombre es Guillermo Mendoza. Esta es la evaluación de las leyes de Newton. Y como usted nos dijo, este es el primer ejercicio. Dado el esquema de las figuras, determinar la fuerza que actúa sobre cada una de las cajas que se muestran y calcular la aceleración. Usted nos presentó esta imagen donde tenemos la caja A y la caja B. La fuerza que nosotros vamos a ejercer va a ser esta fuerza de acá, que está en diagonal con respecto a la caja A. Y curiosamente esta misma forma un cierto ángulo con respecto a la caja A, porque las cajas A, además, ellas tienen su propia masa y un coeficiente de fricción que estas mismas tienen por estar en la superficie. Igualmente con la caja B, tienen su propia masa y tiene su propio coeficiente de fricción. Recordando algo, si nosotros pasamos una vista general de un plano cartesiano, esto es para simplemente entender las fuerzas que nosotros vamos a aplicar en esta caja. Nosotros pasamos un momento a un plano cartesiano y podemos observar la fuerza que nosotros vamos a ejercer, que es esta misma de aquí, la fuerza que nosotros vamos a ejercer, la fuerza F. Esta está en diagonal a la caja, pero curiosamente por el mismo hecho esta misma se va a distribuir en varios puntos. Por ejemplo, vamos a tener una fuerza que va a ejecutarse en el eje X, otra fuerza que se va a ejecutar en el eje Y. Y por la fricción que existe en la superficie con respecto a la caja y el suelo, se va a generar una fuerza de fricción. Pero ¿qué otra fuerza vamos a tener? El mismo peso de la caja, también una fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie, y curiosamente vamos a tener una fuerza que va a ser debido a la caja B. ¿Por qué? Va a ser la fuerza de fricción que tiene la caja B y la fuerza de fricción que tiene la caja A. A esta fuerza la podemos llamar como la fuerza de B que ejerce sobre A. Esto es como decirlo, épale, échate para allá, déjame moverme, pero la B va a decirte no, que yo me quiero quedar aquí. ¿Esto por qué sucede? Por la primera ley de Newton, hay que recordarla, que es la ley de la inercia. Es Disculpe, es que se me haya cortado un poco el video ahí, por favor. Sí, retomando la situación, es la primera ley de Newton, es la resistencia que opone un objeto a su movilidad, a que se mueva o cambie de posición. Teniendo esto en claro, volviendo a un plano general también, recordemos un poco que, mire, la figura que se nos presenta aquí, se nos presenta una fuerza en diagonal y se nos presenta una caja. ¿Qué sucede? También esta misma forma un cierto ángulo con la caja. Entonces, recordando un poco la trigonometría, porque esto también se ve reflejado como un espejo, pero de la forma dentro de la caja. Ahora, recordando un poco la trigonometría, tenemos que nuestra hipotenusa, curiosamente, va a ser la fuerza que nosotros vamos a ejercer, pero también vamos a tener los catetos opuestos y adyacentes. ¿Quiénes van a hacer esto? Como puede usted observar aquí, si se entiende más o menos, vamos a tener que nuestro cateto opuesto va a ser Y, porque está al opuesto de la hipotenusa, pero también tenemos el cateto adyacente, que es adyacente a la hipotenusa. Y nosotros, aplicando un poco esta lógica y este pequeño entendimiento, podemos sacar ciertas cosas con respecto al ángulo y la fuerza de estas mismas. O sea, la fuerza que se ejerce en Y va a ser igual a la fuerza general que vamos a aplicar nosotros por el seno del ángulo. Igualmente mismo va a pasar con el coseno del ángulo. Se despejan y tenemos que el coseno del ángulo va a ser, o más bien dicho, disculpe, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza que se ejerce por el coseno del ángulo. Siguiendo un poco con el ejercicio, ya esto mayormente para seguir sacando las aceleraciones, o más bien dicho, la aceleración.
Si recordamos algo, ¿qué es la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces nosotros podemos decir que la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza de X menos, ¿por qué existe estos menos? Menos la fuerza de fricción y menos la fuerza de A a B. Recordemos un poco las posiciones en donde se ubican estas fuerzas. Estas son opuestas a la fuerza que nosotros le estamos aplicando. Entonces estas se restarán a la fuerza que nosotros apliquemos. Entonces tenemos que la fuerza de fricción y la fuerza que ejerce A sobre B serán negativas. Ahora, esta fuerza de fricción también la podemos representar como la fuerza normal que multiplica al coeficiente de fricción. Y aquí nos queda representado de esta manera esta ecuación. Obviamente, por la masa de A va a ser igual a la masa de A por la aceleración de A. Siguiendo con el ejercicio, tenemos que también vamos a aplicar esto, pero para el eje Y. En el eje Y tenemos, evaluando las fuerzas que se aplican, tenemos que las fuerzas que se aplican, la positiva va a ser la fuerza normal, pero las negativas van a ser la fuerza que se ejerce de Y y el peso de la misma. Entonces, al nosotros, estas se igualarán a cero, al nosotros buscar de despejar, porque queremos que estas fórmulas se combinen. ¿Y cómo podemos hacer esto? Mire que tenemos aquí una fuerza normal y aquí también tenemos una fuerza normal. ¿Qué sucederá si nosotros agarramos y despejamos esta fuerza normal? Bueno, curiosamente logramos conseguir la ecuación necesaria para nosotros conseguir esta masa por la aceleración. Esta operación van a ser las fuerzas y van a ser iguales a la masa por la aceleración de la caja A. Ojo, una pequeña curiosidad. La aceleración que se aplica en A también estará en B, serán iguales. Entonces, nosotros consiguiendo esta misma lógica, se realizará lo mismo. Entonces, se sigue con el mismo empleamiento de las fórmulas, en donde también logramos igualarlas hasta un cierto punto. Necesitamos estas dos fórmulas de B, de la caja B. ¿Para qué? Ya lo va a ver. Ahora, algo también curioso, las fuerzas que se infunden de A a B será igual a la fuerza de B a A. Ahora, siguiendo con este pensamiento, hay que combinar de nuevo las fórmulas. Recuerde que tenemos estas fórmulas de la caja B, van a ser necesarias, y esta fórmula de la caja A. ¿Ok? Entonces, con estas fórmulas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a combinarlas. ¿Para qué? Para tener una fórmula general de las cajas A y B juntas en una misma ecuación. Y primero empleamos la ecuación de la primera caja, de la caja A. Y aquí tenemos las cajas B, las ecuaciones de la caja B, estas dos de aquí. Entonces nosotros buscaremos de combinarlas. ¿Cómo y de qué manera? Aquí tenemos un F sub A y B, un F A y B. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos despejar la FB que tenemos de las fórmulas que nosotros habíamos sacado de la caja B. Entonces, al despejarlas podemos simplemente incrustar o combinar estas fórmulas para tener una general de las cajas A y B. ¿Qué sucederá? Esto ya estamos llegando un poquito al final. ¿Qué sucederá ahora? Se puede fijar la fórmula general. Ahora necesitamos simplemente la A, despejar esta A. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reescribir la fórmula de nuevo para organizarnos. Aquí podemos ver que la F que multiplica al coseno del ángulo menos m de A, g de A, por el coeficiente de fricción de A más el coeficiente de fricción de A que multiplica a f del seno del ángulo menos la masa de B por la aceleración de A menos
Jesucristo. El coeficiente de fricción de B, que será multiplicado por la masa de B por la gravedad. Ok. Y todo esto será igual a la masa de A por la aceleración. Ok, esto simplemente se realizó para entender bien cómo llevamos constituido las fórmulas. ¿Qué sucede aquí? Mire que como incrustamos la fórmula, ojo, esto es algo que debemos tener cuidado. F de A y B está restando. Cuando nosotros agarramos e incrustamos las fórmulas, tenemos que colocarlos en paréntesis porque este menos está multiplicando a toda esta parte de la ecuación. Entonces cuando nosotros queramos arreglar esa zona, tenemos que multiplicar ese menos por los elementos de esa ecuación. Siguiendo con nuestra situación, nosotros movemos aquellos factores iguales a cada ámbito. Entonces tenemos del lado derecho de la masa de A por la aceleración de A más la masa de B por la aceleración de B. Ahora, si se fija, aquí tenemos factores iguales. A que multiplica a la suma de las masas. Si nosotros agarramos y sacamos esta A, y más bien dicho, sacamos las masas, discúlpeme, sacamos las masas están multiplicando, pasarán a dividiendo. Y tenemos aquí simplemente despejada la aceleración. Entonces la ecuación como quedaría en general. Quedaríamos como la fuerza que multiplica al coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción de A, que multiplicará a la masa de A por la gravedad más la fuerza por el seno del ángulo, paréntesis, menos el coeficiente de B, el coeficiente de fricción de B, que multiplicará a la masa de B por la gravedad. Todo esto dividido entre la masa de A más la masa de B. Esto será igual a la aceleración de estas cajas. Sinceramente, si se hizo engorroso y no me puedo explicar, discúlpeme. Este es el segundo ejercicio de la actividad de las leyes de Newton. El segundo ejercicio dice: dado el esquema de las figuras, calcular la aceleración de ambas masas sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.1. La masa de A corresponde a su peso corporal y la masa de B es a 1/3 de su masa corporal. Ok, mi masa corporal es igual a 60 kilos y el tercio de estos 60 kilos sería 20 kilogramos. Ok, y el coeficiente de rozamiento o rozamiento cinético sería 0.1. Teniendo esto en claro, podemos analizar de una las fuerzas de cómo actúan en este sistema. De una también trazando un pequeño eje cartesiano para comprender mejor las fuerzas que afectan a las cajas y al bidón. Tenemos que en la caja A efectúan fuerzas en el eje X, la fuerza de la tensión, la fuerza de fricción y la fuerza del mismo eje X. Esto con respecto al peso de la misma caja también. Agregando que también tenemos la masa por la gravedad. Si nos fijamos bien y adecuadamente, esto ya es cuando estemos evaluando con respecto al eje Y, se puede terminar armando un triángulo. Disculpe eso, se puede terminar armando un triángulo. Porque esto para mismamente poder conseguir o terminar entendiendo adecuadamente las fuerzas que terminan de actuar. Esto para la fuerza del eje X. Entonces, teniendo este razonamiento nuevo, se puede emplear la misma idea que se utilizó en el anterior ejercicio, utilizando las razones trigonométricas, entendiendo como que la masa por la gravedad es la hipotenusa, el cateto adyacente será f de x y el opuesto será f de y. Entendiendo esto, se puede decir que el seno del ángulo será igual a f de x sobre la masa por la gravedad, despejando
f de x, para tener una mejor comprensión de la fuerza que se ejerce en este eje, tenemos que la masa por la gravedad será multiplicada también por el seno del ángulo. Lo mismo sucede para f de y, pero con respecto al coseno del ángulo. Teniendo ya estas ideas claras y estas pequeñas fórmulas aquí, podemos decir de una, aplicar la segunda ley de Newton, que dicen que la fuerza será igual a la masa por la aceleración. Esto es para buscar la aceleración que queremos. Pero la suma de las fuerzas también podemos representarla por aquellas fuerzas que influyen en la caja A. ¿Cómo podemos decir esto? Podemos observar que la F de T, o sea, la fuerza de tensión, ¿se ve mejor ahí? La fuerza de tensión está de una forma positiva porque está alando a la caja. Pero ¿qué sucede con la fuerza de fricción y la fuerza del mismo peso de f de x? Están retrasando, o sea, están yendo al lado contrario al lado que se le está jalando o tensando. Entonces, ¿qué sucede y cómo se representarían adecuadamente? La fuerza de tensión estaría en su lado positivo, pero las fuerzas de fricción y fuerza de x estarían del lado negativo, entonces se restarían. Ahora, si ustedes se fijan adecuadamente, ¿quién es f de x? F de x no es la masa por la gravedad, por el seno del ángulo. Bueno, se puede representar de esta forma para entenderlo mejor y a mayor facilidad. Ahora, de la misma caja vamos a evaluar las fuerzas que infunden en el f de y. En la y infunden la fuerza normal y la misma fuerza de y. Pero ¿quién es la fuerza de y también? O sea, f de y no sería también el coseno del ángulo multiplicado por la masa por la gravedad. Bueno, se realiza la misma situación. Y ya que para relacionar ambas funciones podemos utilizar la fuerza normal, porque esto ya se verá más adelante y a mayor profundidad adecuadamente. Ahora se realiza la evaluación con respecto a al botellón, como decirlo de alguna manera, que sería B. B solamente tiene un eje donde se están aplicando las debidas fuerzas, sería el F de Y. ¿Y F de Y en qué tenemos? Podemos decir que F de Y tiene la fuerza de tensión y la misma masa de B por la gravedad. La fuerza de tensión está alando hacia arriba, mientras que la gravedad y la masa la están alando hacia abajo. Entonces esta restaría a la F de Y. Ahora, ¿qué sucede? Esto se iguala a menos la masa de B por la aceleración. ¿Por qué es menos? Porque lo está alando hacia abajo. Siguiendo, se despeja f de t, porque esto también se verá más adelante para poder relacionar las ecuaciones. Al despejarla tenemos que menos la masa de b por la aceleración más la masa de b por la gravedad. Ahora, ¿qué sucede en el f de x? No tenemos ninguna fuerza que influya en el eje de x, así que la suma de esas fuerzas será igual a 0. Siguiendo con el ejercicio, se puede observar mejor aquí. Aquí tenemos las ecuaciones que logramos conseguir. Ahora necesitamos combinarlas para lograr conseguir nuestra aceleración utilizando los parámetros que tenemos hasta ahora. Muy bien, ¿cómo las combinamos? Como he dicho anteriormente, podemos observar que tenemos f de t y f de t y otras ecuaciones más que podemos terminar combinando en algún punto. Siguiendo con el ejercicio, podemos observar que utilizaremos esta fórmula para relacionarlas con todas y lograr conseguir una aceleración general. Entonces se escribirá f de t menos la masa de A, en este caso aquí es A por la gravedad,
por el seno del ángulo menos FR, que esto es la fuerza de fricción. Todo esto igualado a la masa por la masa de A por la aceleración. Muy bien, si se podemos fijar, para lograr combinar esto, tenemos f de t aquí como una incógnita, pero aquí tenemos la resolución de f de t. Al cambiarla tenemos esta ecuación de aquí presente, en donde logramos combinar una de las ecuaciones con respecto a la otra. Pero también, si nos fijamos adecuadamente, tenemos una forma de expresar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción la podemos expresar como la fuerza normal por el coeficiente de fricción. Y si se fijan bien, ¿quién es la fuerza normal? No es la masa de A por la gravedad por el coseno del ángulo. Bueno, se escribe adecuadamente toda la función. Aquí está. Se escribe adecuadamente toda la función. Pero ¿qué podemos hacer antes? Disculpe que esto no lo había explicado anteriormente. Se juntan las aceleraciones y las masas. ¿Por qué? Esto es un producto, esto se tiene que cambiar completo. Y al nosotros juntarlas, si nos damos cuenta, tenemos un factor común que es la aceleración. Entonces la aceleración, como multiplica ambos, se saca. Entonces la aceleración que multiplica a la masa de A más la masa de B. La masa de A y la masa de B la podemos sacar. Esto de multiplicar pasa dividiendo. Entonces dividiendo termina de esta forma. Ahora, aquí podemos cambiar o empezar a cambiar las incógnitas por los valores que nosotros conocemos y entendemos. Una vez cambiado todos estos valores, recuerden que la gravedad es una constante, tenemos esta ecuación de aquí, que será igualado a A, que es la aceleración. Resolviendo la ecuación terminamos como que 9,59 metros sobre segundo es la aceleración general que tienen ambas cajas. Pero en este caso esta es negativa porque se está alando hacia abajo. Entonces la aceleración de esta misma será hacia abajo, en cuyo caso negativa. Muchas gracias. Tercer ejercicio de las leyes de Newton. Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre poleas sin fricción. La aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y su superficie son rugosas. Calcular la tensión de las cuerdas, el coeficiente de rozamiento entre los bloques y la superficie, suponiendo que el mismo coeficiente de rozamiento para ambos bloques. Este es el sistema que se nos emplea en esta ecuación. Tenemos que evaluar las fuerzas que influyen individualmente en cada bloque para poco a poco lograr conseguir las tensiones adecuadas. Primero comenzamos con el primer bloque, el de 10 kilogramos. Tenemos que las fuerzas que ejercen en este bloque son mayormente las fuerzas en Y. Entonces las fuerzas en Y, ¿a quiénes van a ser igual? A la masa por la gravedad menos la tensión. La masa por la gravedad que lo empuja hacia abajo, pero la tensión la mantiene hacia arriba. Todo esto será igual a la masa por la aceleración. Despejando la tensión, para lograr tener la tensión 1, logramos conseguir que la masa por la gravedad menos la masa por la aceleración será igual a la tensión 1. Realizando esta operación con las debidas constantes y los debidos datos, tenemos que serán igual a 78 newton. ¿Por qué 78 newton? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons. Siguiendo con el ejercicio, se evalúa el siguiente bloque, que es el bloque que tenemos aquí presente, el de 5 kilogramos, que si se puede observar bien tenemos varias fuerzas que están afectando a este mismo. Tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Viéndolo aquí de esta forma, poseemos que tenemos a la tensión 1 que jala el bloque hacia un lado,
la tensión 2 que jala al bloque hacia otro lado, y también se nos presenta la fricción, la masa por la aceleración, que es el mismo peso, y la fuerza normal. Estudiando bien las fuerzas que ejerce en este plano, más mayormente en este eje, en el eje X, tenemos que las fuerzas que infunden son la tensión 1 menos la fricción o la fuerza de rozamiento menos la tensión 2. ¿Por qué la tensión 1 está sumando? Porque se supone que esos 10 kilos están jalando hacia la izquierda el bloque, mientras que la fricción y la tensión 2 van opuestas a esa dirección. Entonces, despejando la tensión 2 tenemos, porque lo que se busca es la tensión 2, tenemos que la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento menos la masa por la aceleración. De momento lo dejamos ahí, después lo seguiremos desglosando para que se entienda. Después en el eje Y, ¿qué nos encontramos? Que será igualado a 0, porque no tenemos nada, o sea, no tenemos ningún movimiento en ese eje. Y al igualarlo a 0, las fuerzas que influyen son la fuerza normal y la gravedad, y la masa por la gravedad. En este caso, la fuerza normal es perpendicular, mientras que la masa por la gravedad es restada porque la trae hacia abajo. Entonces, despejando la fuerza normal, conseguimos que la masa por la gravedad será igual a 49 newtons. Recuerden, kilogramos, metros sobre segundos. Entonces, algo curioso. ¿Quién será la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal por la constante de rozamiento, pero aún no sabemos quién es la constante de rozamiento. Entonces, de momento lo dejamos aquí. Después tenemos que la tensión 2, si nosotros cambiamos la fuerza de rozamiento, será igual a 78 newtons, porque recuerden que tenemos la tensión 1, menos la fuerza de rozamiento, que es 49 newtons, menos 5 kilos por 2 metros sobre segundo. Recuerden, masa por la aceleración. La masa del bloque por su aceleración. Tenemos que si resolvemos solamente el 78 y este conjunto de aquí, tenemos que es igual a 68 menos 49 new. ¿Por qué aún no podemos resolver esto? Porque no tenemos la constante de rozamiento. Seguimos con el siguiente bloque, ya es el tercer bloque. Si nos damos de cuenta, este está en una pendiente con una inclinación de 43 grados. Con respecto a las fuerzas que ejercen en este mismo, tenemos la fuerza de fricción y tenemos la tensión 2. También incluimos la fuerza normal y la masa por la aceleración que esta misma ejerce desde un cierto ángulo. Entonces, si nos damos de cuenta, recordando lo que ya hemos visto en diferentes ocasiones, construimos un pequeño triángulo en donde nos damos cuenta que la fuerza X, que la F de X y F de Y también influyen. Entonces se realiza lo que se ha venido realizando anteriormente y logramos conseguir una pequeña definición de estas mismas. ¿Quiénes las fuerzas que ejercen en el eje de Y? Recordemos las fuerzas que ejercen en el F de Y. O más bien dicho, sí, en el F de Y. La fuerza normal y F de Y. ¿Quién será F de Y? Recuérdenlo aquí. F de Y es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, todo esto igualado a 0. Se despeja la fuerza normal simplemente para tener un punto para combinar las ecuaciones y así lograr obtener un resultado. Ahora, la fuerza normal, realizando las ecuaciones, son queda como 27,6 newtons. Ahora evaluamos las fuerzas que ejercen en el eje de X. Estas serán igualadas a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque se está realizando en este mismo eje el movimiento. Ok, entonces observando bien quiénes son las fuerzas que ejercen, tenemos que la tensión
ejerce una fuerza positiva, mientras que la F de X y y la fuerza de fricción la ejercen negativamente, ya que estas mismas están empujando al bloque hacia el lado contrario. Ok, siguiendo, ¿quién es F de X? Recordémoslos aquí. F de X es la masa por la aceleración por el seno del ángulo. ¿Y F de R quién es? F de R, por aquí lo tenemos, será la fuerza de rozamiento. Recuerden igualmente cómo fue que sacamos la fuerza de rozamiento. La fuerza normal por U. Más bien dicho, por la constante de rozamiento. Aquí la tenemos, la fuerza normal por la constante de rozamiento. Entonces, cambiando todas las letras, o sea, a todos los datos que nosotros poseemos, logramos conseguir esta ecuación de aquí. Ajá, pero aún no logramos conseguir la tensión de la segunda cuerda. ¿Por qué? Porque no hemos logrado conseguir la constante de rozamiento. Pero si nos damos de cuenta, podemos igualar las ecuaciones que logramos conseguir. Recuerden, T2 no la habíamos logrado conseguir y T2 tampoco la logramos conseguir. Podemos igualarlas para lograr conseguir la constante de rozamiento. Se colocan todos los newton de un lado y todos los new de otro lado, logrando así unas ecuaciones en donde podemos decir que newton menos newton, 68 menos 17,48, 50,52 newtons. Ahora también la misma situación, pero de este lado, 49 menos, más 27,06 serán igual a 21,94 new. Ahora, nosotros este newton, o sea, este 21,94 newton está multiplicando la constante de rozamiento. Podemos pasar estos newton al otro lado de multiplicando a dividiendo. Una vez dividido este resultado, tenemos que la constante de rozamiento será igual a 2,30 Ahora, teniendo la constante de rozamiento, podemos tranquilamente cambiarla por cualquiera de las dos ecuaciones para lograr conseguir nuestra tensión 2. Entonces, recordemos 68 newtons menos 49 newtons por la constante de rozamiento, que es 2,30. Recuerden aquí esta tensión. Entonces, 68 menos 49 newtons son 19 newtons por 2,30, 43,7 newtons. Disculpen, 43,7 newtons.